Saul Bass, un hombre largamente conocido dentro del mundo del cine por ser el gestor de ese arte dentro del arte que significó la creación de los créditos iniciales, así también como los pósters, de películas de directores tan aclamados como Hitchcock o Preminger. Sus colaboraciones en películas como Vértigo y Psicosis o El hombre con el brazo de oro son famosas por la línea gráfica que Bass les confirió en un muy inteligente uso del simbolismo visual que ya desde un comienzo nos introducía a la temática que la historia desarrollaría dentro del film. Sin embargo, es mucho menos conocida la faceta de Bass en su rol como director. Sería en la película Fase 4 de 1974, donde Bass se probaría a sí mismo como narrador, en una historia de ciencia ficción donde una colonia de hormigas se enfrenta a los humanos en su lucha por la expansión y dominio de la Tierra. En su tiempo esta película sería un fracaso de taquilla, condenando así la incipiente carrera de Bass como director. Sin embargo, y con el tiempo, la película llegaría a nuevas audiencias que la convertirían poco a poco en una película de culto. Fase 4 inicia con un fenómeno celeste inédito, y es allí donde vemos al Sol apareciendo desde el fondo de la oscuridad, casi naciendo, anunciando la nueva era que inicia con este momento único, sincrónico. Esta figura del Sol tendrá una relevancia especial dentro de la narración de la historia, ya que las hormigas tienen a este astro no solo como creador y hacedor del nuevo estado evolutivo, sino que en ocasiones incluso usarán sus potentes rayos como un arma. El criptólogo James Lesko nos narra cómo este fenómeno celeste no parece alterar en mayor medida la cotidiana normalidad dentro de la vida terrestre. Sin embargo, será el biólogo Ernest Hobbs el primero en notar los cambios en la etología de varias colonias de hormigas que parecen haber incrementado su inteligencia, creando nuevos modelos de comunicación entre diferentes colonias. Nadie parece prestar especial atención a estos factores, pero será Hobbs, en su empeño por conseguir respuestas, quien coordine una investigación a fondo, convocando a Lesko como su compañero. Así es como la película da paso a sus protagonistas, las hormigas. Bass se sirve de imágenes de carácter documental tomadas por Ken Middleham, fotógrafo de la vida silvestre, que nos da planos muy cercanos de estas criaturas, revelándonos el entorno de estos animales, su discurrir y su forma de vida. Así Bass, sirviéndose del trabajo de Middleham, nos presenta a las hormigas como si fueran personajes, nos evidencian sus motivaciones e incluso nos llegan a transmitir sentimientos y emociones, acercándolas de este modo no solo a nuestro entender, sino que además las asemejan al humano, lo que constituye otro elemento narrativo que refuerza o da pie a la historia que se nos está contando. En este recorrer de su hábitat y su contexto, empezamos a notar la aparición de estructuras de carácter geométrico que han sido construidas por la propia colonia dentro de su nido. Estas imágenes nos avisan de aquello que Hobbs ya ha notado, su creciente inteligencia, capaz ahora de crear estructuras que no son propias de su naturaleza común. Así Lesko y Hobbs hallan estas estructuras creadas por las hormigas a partir de tierra y barro, pero que curiosamente se asimilan bastante a estructuras rituales. Estos promontorios parecen describir a un grupo que invoca, saluda o agradece a las estrellas, o tal vez de nuevo a este astro rey cuya presencia vigilante se nos infiere en tantos momentos. Paradójicamente, a pesar de haber sido construido por las hormigas, las figuras que parecen representar son antropomorfas, expresando así un deseo o un acto imitativo. Más adelante comprenderemos la importancia que el hombre tiene en el plan mayor que poco a poco ejecutan las hormigas. Aquí entonces se establece el juego, el reto y el paralelo entre inteligencias y quizás egos entre las dos especies que entran en pugna. Las hormigas son retadas, y ellas no tardarán en su cruenta respuesta. Desde aquí todo nos será narrado como si de una guerra se tratara. Y así como en cualquier batalla, habrá un resultado cifrado en destrucción y muerte de ambos bandos.
Sin embargo, será la respuesta ante la muerte la que marcará una diferencia entre ambos. En el momento en que los científicos encuentran los cadáveres de aquellos que no pudieron huir de las hormigas, Hobbes, para horror de Lescaut, solo lo ve como una impertinencia, un elemento ajeno a su cronograma de investigación. Por otro lado, en la colonia, cada muerte tendrá un significado. Las hormigas toman las características intrínsecas del humano, al tiempo que los hombres pierden esa empatía de comunidad. La colonia, sin embargo, aprovecha a su favor esa aparente pérdida de identidad colectiva. Esa individualidad, la exaltación al ego y a la unidad que lleva al hombre a pretenderse mejor, más hábil, más poderoso, a alzarse sobre sus congéneres en un afán megalómano. Este fraccionamiento de lo colectivo es la derrota del hombre, y eso lo saben las hormigas, que haciéndose un solo cuerpo a través del trabajo conjunto de la colonia, se magnifican y se vuelven más poderosas. Paradójicamente, será precisamente este ególatra personaje, Hobbes, quien reconozca la virtud de esta comunidad. Al enfrentarse a un ataque humano, las hormigas dignifican las muertes de los suyos mediante el sacrificio de las sobrevivientes, quienes una a una se rinden a su destino entregado a fortalecer la colonia, su vida por un fin más grande. Incluso parecen haber adquirido el sentido del dolor por la pérdida, ya que realizan lo que parecen ser sentidos rituales en homenaje a sus víctimas. Y es esta una nueva muestra de cómo la colonia está adquiriendo las emociones y el proceder propios de un humano. Poco a poco vamos descubriendo cómo para las hormigas el hombre no es solo un enemigo al cual acabar, es también objeto de admiración, tal como se nos infiere en la escena en que la hormiga recorre el cuerpo de la mujer, de manera que también alude al instinto sexual y de procreación. Será la primera vez en que se infiera una comunicación directa entre la colonia y los humanos a través del personaje de Kendra, quien claramente entra a representar una figura sexual. Aparece entonces el despertar a la conciencia del poder del otro. El humano finalmente se rinde a la inteligencia de su oponente, descubriéndose él mismo como el objeto de observación. Sabrán entonces que siempre han sido ellos quienes han estado sometidos a un juego darwiniano, donde solo el más apto será elegido para representar la nueva fase. Así vemos metafóricamente esos pasos de Kendra, recorriendo el camino hacia su meta final, al tiempo que eleva un canto que habla del avance de un peregrino que encuentra su tierra, un hombre que humilde se rinde a su destino. To walk in the pilgrim's way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day. Saul Bass realizó una secuencia de 5 minutos donde Kendra y Lescaut tienen su encuentro final dentro del nido de la colonia, uniéndose así en un acto que representa el inicio del próximo paso evolutivo entre ambas especies. Esta secuencia fue eliminada de la película, ya que el distribuidor consideró que su contenido era demasiado surrealista y simbólico para el público de masas, por lo cual la escena fue recortada a apenas unos segundos. Esta secuencia se creyó perdida por décadas, hasta que en el 2012 fue hallada en la Academy Film Archive y tiempo después sería presentada en un cinema en Los Ángeles para el público en general. La secuencia consta de un montaje en collage de imágenes simbólicas de Kendra y Lescaut en una unión que va más allá de lo sexual, ya que desde allí engendra el nuevo estado de conciencia de la humanidad, como un salto evolutivo hacia ese nuevo amanecer.
Los humanos son llevados a otra conciencia y será allí cuando nazca radiante ese nuevo sol, creando una nueva forma de vida, abrazando sus cálidos rayos a los nacientes seres de esta nueva era. Empieza así la fase 4.